Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto webinar de TIC para Gobierno Abierto, enmarcado dentro del curso de Gobierno en Línea. Quiero, a nombre del Programa Naciones Unidas para Desarrollo, agradecerles a cada uno de los asistentes, agradecerle a Oscar por aceptar nuestra invitación. Oscar, te agradecemos profundamente las diferentes invitaciones que nos has aceptado de hacer parte de estos webinars del curso de Gobierno en Línea. En estos momentos ya tenemos varios asistentes. Podemos dar inicio como acordamos a las 12:35. Quiero saber si en estos momentos las personas me están escuchando. Veo que Pedro no me está escuchando. Quiero saber si las demás personas me escuchan. Jorge, Hernán, Julián, eh, Oswald. Ok. Pedro, por favor, puedes agregar, voy a escribirte. Para los demás participantes, si conocen de colegas o amigos que tengan dificultad, por favor agregar el usuario de Skype normal, mesa de ayuda punto virtual, soporte personalizado. Entonces, Oscar, bienvenido a este cuarto webinar del curso de Gobierno en Línea. Te damos la más cordial bienvenida a este proceso que estamos llevando a cabo, enmarcado dentro del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Comunicaciones MINTIC. De la información Buenas tardes a todos. ¿Comenzamos? Sí. Sí, yo creo que podemos comenzar. Quiero en estos momentos solamente indicar si los participantes están viendo la pantalla y me están escuchando, por favor. ¿Nos podrían confirmar, por favor, si en estos momentos están viendo la pantalla? Ok. Bueno, muchas gracias. Veo que sí están viendo la pantalla. Tenemos la confirmación de los demás participantes y le damos inicio a este cuarto webinar. Listo, quiero saber si Julián, Oswald, Carolina, Hernán están viendo mi pantalla. Sí, hay unas diapositivas. Las personas que tengan dificultad de ver la presentación o escuchar el audio, les recomendaría por favor desconectarse de la charla y volverse a conectar, preferiblemente por el navegador de Mozilla Firefox. Bueno, para no retrasar más este webinar, quiero presentarles a nuestro experto del día de hoy. Oscar Giovanni Ramírez es especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia. Es candidato a máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho de la Universidad Alcalá de Henares y candidato a máster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás. Te damos la más cordial bienvenida, Oscar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y podemos dar inicio a este webinar de TIC para Gobierno Abierto. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues buenas tardes para todos los que nos acompañan y sacrifican esta hora del almuerzo para esta reflexión académica en torno al gobierno abierto. Pues quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos venido trabajando pues, de forma personal y otras desde MINTIC alrededor de lo que significa el gobierno abierto. Decirles que en este preámbulo, pues que nunca es un concepto inacabado, sino que es un concepto por el momento y en América Latina y de acuerdo a cómo se ha generado toda la movilización en torno a él desde la Alianza para el Gobierno Abierto, es un concepto que evoluciona, que crece y que se moviliza dependiendo de las necesidades ciudadanas y que todavía tiene mucho por definir en sus núcleos duros y que se están dando las discusiones al interior de la Alianza del Gobierno Abierto como preámbulo a esta presentación. Pero sí decirles que ya tenemos algunos derroteros trazados, contarles un poco la normatividad, cómo ha venido evolucionando en Colombia y qué elementos centrales tenemos, y contarles a los de las regiones y a las personas que nos acompañan qué oportunidades vemos allí y qué consideramos que debemos trabajar de forma conjunta en torno al fortalecimiento del modelo de gobierno abierto. Carolina dice que no escucha nada, no sé si le ayudamos. ¿Los demás me están escuchando? ¿Sí? Sí. Ok. Igualmente no te preocupes, Ok. Oscar, continúa. Yo voy vinculando Continúo. también a las personas. Bien, perfecto. Entonces,
¿Ven cuando cambié la pantalla? Es que la sesión pasada, ¿ven la nueva diapositiva? Sí, la estamos viendo en estos momentos. Por favor, ¿nos podrían Ok, confirmar? Sí. es que la sesión pasada, te acuerdas que me ocurrió que no cambiaba. Sí, de acuerdo. Bueno, listo. Bueno, qué bien, Oswald, gracias por la información. Bueno, lo primero que habría que decir es que el fortalecimiento democrático implica un cambio de estilo en el gobierno. O sea, las posibilidades que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación es variar el estilo de gobierno hacia un gobierno que sea abierto. Por eso quería arrancar pues contándoles un poco que no podemos decir que le entregamos el poder a los ciudadanos sin la información para su ejercicio o para el ejercicio de este poder. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto, no estamos hablando solamente de tecnologías de la información, que al final son el instrumento del medio, sino que estamos hablando de un modelo que aplica a la hora de gobernar. En ese sentido, pues, lo primero que había que hacer para poder mostrar un modelo en el plano colombiano, en el plano interamericano, era ajustar las normas que permitieran avanzar hacia modelos de gobierno abierto, es decir, que tuviéramos un escenario en el cual el concepto de gobierno abierto no estuviera simplemente etéreo o fuera una definición, sino que pudiera ser aterrizado. Colombia, yo siempre arrancaba estas presentaciones diciendo que el tema de la transparencia y de la información siempre tenía sentido en el memorando de entendimiento de Barack Obama y lo que se había hecho un poco en Inglaterra con anterioridad. Pero hoy quisiera comenzar contándoles que el primer país en la región que tuvo una ley que buscaba tener acceso a la información fue Colombia. Me parece que ese dato es relevante y fue con la ley 57 de 1985. Colombia por primera vez lanza una ley de acceso a la información que dista mucho de la ley que hoy tenemos en materia de acceso a la información, pero que sí nos traza un primer punto de cómo el Estado, aún con la Constitución del 86, que era una vieja constitución, sí traza un camino y dice, mire, vamos a poner en manos de los ciudadanos un nivel de información. Para su momento, pues solamente estamos poniendo información pública entendida en términos de las gacetas, de los decretos, de las resoluciones y de toda la información que generaba el Estado y que debía estar de forma oficial puesta en algún lugar para que los ciudadanos pudieran acceder. Pero sí muestra cómo desde antes de la Constitución, antes de los memorandos de entendimiento y antes de toda la llegada de las TIC, sí había una preocupación latente porque tuviéramos estados que fueran más transparentes al ciudadano y que permitieran de entrada la participación. Todavía no hablábamos de fenómenos de colaboración porque son fenómenos mucho más recientes y que datan más de la era de la información, pero sí hablábamos ya de una posibilidad de que los ciudadanos conocieran la información pública. ¿Por qué arranco mostrándoles esto? Porque cuando hablamos de gobierno abierto, pues tenemos que trazar los derroteros de qué es lo que está pensando el gobierno y cómo se abre a los ciudadanos para que estos puedan intervenir en las decisiones que les afectan. Para hoy entonces la agenda que les propongo es esta. Miremos los enfoques y el concepto de gobierno abierto, es decir, cómo se viene trabajando en la región, hacia dónde va. Luego les propongo que revisemos los componentes principales, o sea, cuáles son los ejes temáticos de la estrategia de gobierno en línea, de gobierno abierto. Y luego cómo entendemos cada uno de ellos, es decir, cómo entendemos la transparencia, cómo entendemos la participación, cómo entendemos la colaboración. Y si les parece al final, pues plantearles algunos desafíos sobre los que les habría o podríamos hacerles preguntas sobre la discusión alrededor de cuáles serían los retos que tendríamos con las TIC para el gobierno abierto. Entonces, si les parece esa metodología, pues quisiera comenzar hablándoles a ustedes del enfoque que tenemos en materia de gobierno abierto. Les decía que el primer enfoque que tenemos o el punto de partida es cuando el gobierno de Barack Obama en la posesión presidencial toma la decisión de decir vamos a superar los niveles de opacidad. Hay que tener claro que no habló de los niveles ni de corrupción, ni dijo de los niveles de mal gobierno, sino dijo niveles de opacidad. O sea, lo que estamos diciendo es que teníamos información que no estaba saliendo a la luz pública y que era necesario que los ciudadanos conocieran para tener un Estado que pudiera ser transparente, que permitiera a los ciudadanos intervenir en las decisiones que tienen o que les afectan y que permitiera la colaboración. Todo esto con una única finalidad, y es el fortalecimiento del modelo democrático y que ello permita el fortalecimiento de la eficiencia y la eficacia del gobierno. ¿Y por qué esto era fundamental o por qué abrir el gobierno fortalece la democracia? Porque hoy lo que ocurre es que estamos generando gran información pública, es decir, estamos generando datos todos los días, el Estado genera datos y los hace además con presupuesto público y generamos una gran cantidad de información pública que permite luego toma de decisiones, guía de conductas, analítica de datos, analítica de esa información. Y si esa información no es puesta en manos de los ciudadanos,
para que la controle, para que la juzgue, para que verifique hacia dónde van los presupuestos públicos, el qué se hace con esta información, cómo incido yo a partir de esa información, cómo permito la transformación. Pero los gobiernos cada vez se van cerrando y el modelo democrático pues pierde espacio. Entonces sí era fundamental que tuviéramos una mirada, o la mirada que lanza el presidente Barack Obama en su posesión, y es tener un modelo que permita el fortalecimiento del modelo democrático entendido como todas las posibilidades de desarrollo en el plano de la democracia. Este era un punto nodal. También tenemos el Open Government como una forma de alianza entre estados para fomentar una cultura de gobierno abierto y que empodere y brinde resultados a los ciudadanos y promueva los ideales del gobierno participativo en el siglo XXI. Entonces, allí lo que se buscaba un poco era pues, tener un enfoque que permitiera unir a los estados para que tuviéramos un lenguaje común alrededor del fortalecimiento de la democracia. Es decir, ya había una primera aproximación con el memorando de entendimiento, pero era necesario comenzar a dar toda una apertura para que los estados se fueran comprometiendo y llegar a efectos que permitieran conjugar una cultura de gobierno abierto en la región. También les traje las definiciones de la Unión Europea. El gobierno abierto en Europa viene siendo definido como la forma de relacionarse la administración con el ciudadano y tener canales de comunicación efectivo y garantizar un contacto directo. Si ustedes lo revisan, esta definición, el enfoque que tiene, pues lo que busca es devolvernos un poco el paradigma de que el ciudadano pueda intervenir de forma directa con el Estado y que pueda relacionarse de forma mucho más cercana, porque en la medida en que su opinión es escuchada de mejor forma y la opinión del ciudadano es tomada en cuenta por el Estado, pues lo que tenemos es un gobierno que democráticamente se fortalece a partir del poder público, del poder ciudadano. La CEPAL nos viene dando un enfoque de transparencia en acción, procesos y datos del gobierno, colaboración al interior del gobierno para generar nuevas ideas y resolución de problemas sociales. Este es un enfoque que tiene una eminencia económica y esta vertiente data de la idea de que los gobiernos abiertos tienen mayores posibilidades de generar riqueza, en el entendido de que temas como los datos abiertos son fuente de riqueza, en el entendido como la colaboración y la inteligencia cívica ciudadana permite resolver problemas públicos de forma directa, y en el entendido de que el fortalecimiento del modelo democrático genera mucho más condiciones o mejores condiciones para el crecimiento económico. En lo que tiene que ver con OGP Colombia, está relacionado con la política del gobierno, está relacionado con el tema de la modernización del gobierno y está relacionado con la disposición de la información gubernamental y con la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías para incentivar la participación ciudadana. Ahí es importante hacer una pausa para revisar pues, varias cosas. La primera es un poco cómo se ha dado el marco normativo que tenemos para que eso ocurra y cómo los fines esenciales del Estado en Colombia pues, apuntan a tener la posibilidad de la existencia de un gobierno abierto. Cuando uno le echa una mirada a la constitución política nuestra, pues uno se encuentra que dentro de los fines esenciales del Estado, pues se encuentran los fines allí entrañados que buscan que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les afectan. Es decir, la posibilidad de hacer parte de la decisión que le afecta, pero la posibilidad también de contribuir con el Estado en el artículo 2 cuando se traza. Lo mismo es lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la intervención frente a los asuntos públicos y los documentos públicos en el artículo 74, pero también todo un bloque de constitucionalidad en materia de declaraciones de derechos humanos, cuando revisamos los artículos 2 y 19 o la Convención Americana de Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos dan la posibilidad de entender que los ciudadanos tienen los derechos de acceso a la información, tienen la posibilidad de participar en las decisiones que les afectan, pero también tienen la posibilidad de acceder a toda la información pública en términos de derechos y no de privilegios frente al Estado. En ese sentido, pues es importante verificar cómo estos derechos se comienzan a relacionar y cómo Colombia tiene toda una oportunidad y tiene las leyes de avanzada en materia de acceso a gobierno abierto y de avanzada en materia de acceso a la información pública a efectos de poder generar nuevos modelos que dinamicen toda esta información y que permitan la generación de valor. Aquí hay pues un poco lo que les venía contando y es qué se ha pretendido, y si ustedes encuentran que encontramos allí, pues encontramos unos elementos claves, y estos elementos claves son transparencia, colaboración y participación. ¿Pero para qué? Pues buscamos en esencia para el gobierno que le genere eficacia y eficiencia, para los ciudadanos que le genere empoderamiento,
y para el ciudadano con relación al gobierno, que haya una interrelación que permita la colaboración y la construcción. Estos como elementos claves del gobierno abierto no pueden ser tomados como elementos aislados, es decir, no es que por un lado tengamos la participación y por otro lado tengamos la colaboración y por otro lado tengamos la transparencia, sino que el diseño estructural que tiene es que permitan la interrelación y que los mismos conjuguen, es decir, que podamos hacer transparencia poniendo información pública, pero que eso permita la participación de los ciudadanos en los procesos de rendición de cuentas, en la intervención de las decisiones que le afectan, pero que también en términos de colaboración permita a partir de estos elementos solucionar problemas públicos. Es decir, cuando hablamos de elementos claves no los hablamos como sistemas que están cerrados, sino a la vez como sistemas abiertos que interactúan entre ellos para el fortalecimiento del modelo democrático. Si uno hace una revisión de las normas que tenemos y de entrada el plan de desarrollo nacional que tiene como elemento central la paz, pues uno lo que se encuentra es que de entrada están allí incrustados los elementos del gobierno abierto, es decir, lo que se busca es el uso sostenible y el goce efectivo de derechos, la equidad, el desarrollo humano, la integralidad de oportunidades para todos, la igualdad y la inclusión social. Y eso no se logra si no tenemos un gobierno que nos cuente cómo está trabajando, un gobierno que nos cuente lo que está haciendo, pero que además lo ponga en formatos que sean accesibles a todos, que podamos utilizar, que podamos luego reutilizar y que esto sirva a su vez para controlar el ejercicio de lo público y cómo se da. Si ustedes revisan los ejes transversales y regionales de este plan en materia de infraestructura y competitividad, de movilidad social, de transformación del campo y crecimiento verde, de seguridad, justicia y democracia y de buen gobierno, pues lo que están atravesados es por los conceptos de gobierno abierto que se ponen allí como elementos dinámicos que son los que permiten viabilizar, materializar, vigilar y custodiar que ese tipo de estrategias se cumplan en cada una de las regiones. Nuestro plan Biodigital pues busca generar empleo, ciudad-región, educación y emprendimiento y gobierno digital y desarrolló soluciones a partir de problemas de los colombianos. Cuando ustedes revisan el plan Biodigital, pues uno de sus componentes que trazó, como les voy a mostrar más adelante, pues fue todo el tema de TIC para gobierno abierto, buscando fortalecer estos componentes para que ellos hicieran, a su vez, generaran todas las capacidades y todas las posibilidades y herramientas para que este plan pueda ejecutarse y materializarse. En la Alianza para el Gobierno Abierto, pues tenemos unos compromisos y el plan de acción que se ha generado, que busca incrementar la integridad pública, la gestión eficiente de los recursos, mejorar los servicios públicos y crear comunidades. Más adelante les voy a mostrar cómo cada uno de estos se conjugan y se desarrollan a partir de los ejes y componentes del gobierno abierto y permiten su materialización. ¿Fines? ¿O qué pretendemos con un gobierno abierto? Un Estado íntegro donde todos los ciudadanos se encuentren informados usando las TIC. Es decir, cuando hablamos de transparencia, lo que estamos buscando es un ciudadano informado. Porque no podemos decir que un ciudadano va a estar informado si no tiene las posibilidades de acceso a la información. Si las entidades públicas a nivel regional, territorial y nacional no ponen la mayor cantidad de información disponible para los ciudadanos. Y dense en cuenta cómo allí es importante tratar un criterio que es el que nos ha venido trabajando en materia de gobierno abierto. Y es que nosotros pasamos de la ley 57 al 85, en donde lo que decíamos es pongamos algunos documentos para los ciudadanos y que estos lo puedan conocer, a pasar con la cuestión del 91 a un desarrollo de que los ciudadanos puedan pedir la información, es decir, solicitarle a través de derecho de petición la información al Estado, a un modelo en el cual hoy lo que buscamos es, y lo consagra la ley de acceso a la información, es la mayor accesibilidad pública, es decir, pasamos de una información pasiva en la cual el ciudadano solicitaba, pedía que le llegara la información, a un modelo en el cual es deber del Estado poner la mayor cantidad de información pública en manos de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano ya no solamente tiene que pensar en que puede solicitarle un estilo de gobierno tradicional a pasar a modelos de gobierno abierto donde el Estado tiene el deber de poner esa información para que el fin se cumpla. Es decir, vamos a tener un Estado donde los ciudadanos se encuentren informados utilizando las TIC. Un segundo fin es generar soluciones electrónicas que contribuyan al desarrollo sostenible de los territorios. Y ahí en ese punto estamos hablando de colaboración. Y de colaboración entendida no solamente en términos de soluciones electrónicas como generación de capacidades, sino entendida en la
posibilidad que tenemos todos de solucionar los problemas públicos teniendo la información y generando soluciones entre todos a partir del uso de las nuevas tecnologías. Cuando lleguemos al capítulo de colaboración les voy a explicar, les voy a contar algunos ejemplos de cómo esto ha venido ocurriendo y algunas ventajas que se han venido dando. Tercero, un único punto para canalizar iniciativas y herramientas del gobierno. Es decir, uno de los fines que se pretende o que se tiene es que el ciudadano al final pueda encontrar un lugar donde canalice todas sus necesidades públicas. Es decir, no una serie de portales, que es lo que nos ha venido ocurriendo, o una serie de lugares donde el ciudadano ingresa para buscar información, sino que tengamos que eso sea de cara al ciudadano muy fácil, y de cara a la interoperabilidad que tiene por detrás, pues que se dé, pero que para el ciudadano sea transparente, es decir, que cuando busque información pública la encuentre rápido, la encuentre de forma efectiva, la encuentre de forma directa, y no que tenga que saberse hasta la página web de los organismos locales o de las instituciones locales que tiene alrededor de su barrio o del lugar donde reside, sino que pueda tener lugares donde a partir de ahí se canalice la información que se esté buscando para que se logren los fines del gobierno abierto, facilitándole con las TIC la información al ciudadano. Como cuarto fin, queremos ciudadanos involucrados digitalmente en la gestión de los asuntos públicos. Algo que permite las TIC para el gobierno abierto es retomar ese primer derrotero que la democracia no fortalece por términos de crecimiento poblacional o por aumento de las sociedades o por crecimiento social, pero que las TIC sí nuevo le permiten, y es volver a lo básico y volver a la posibilidad de interactuar de forma directa con el Estado y conectarse. O tenemos ciudadanos involucrados digitalmente para la gestión de sus territorios. No estamos hablando solamente de tener un lugar o un repositorio donde los ciudadanos participen, sino de tener una posibilidad de que esa participación se activa, pueda ser controlada, pero además el ciudadano al final recibe una respuesta por parte del Estado. Es decir, no solamente es un lugar y un dónde, sino qué se va a hacer con esa información, esa participación que tanto incide, y esa incidencia, qué posibilidades en términos reales le da al ciudadano de la transformación de lo público. Pero también le da la posibilidad a quien gobierna de poder escuchar a sus ciudadanos de forma directa, efectiva, y de tomar en cuenta sus decisiones que les afectan. Consideramos que hay unos componentes de entrada vitales, como es el tema de la integridad, de la conectividad, de la paz, de la transparencia y la eficacia, entendida como oportunidades que nos dan las TIC para el gobierno abierto, cuando combinamos un estilo de gobierno con las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué elementos claves tenemos en el uso de las TIC? Primero, uso de las TIC para generar valor ciudadano y del Estado, es decir, generación de valor. Y generación de valor entendida como ¿qué? Generación de valor entendida en dos puntos fundamentales: valor social y valor económico. Valor social en la medida en que podamos desarrollar a partir de los datos del gobierno, de la información del gobierno y de la interacción con el gobierno, aplicaciones, academia, periodismo de datos, infografías, información social, solución de problemas públicos, a partir de la generación de valor con algo que el Estado tiene, que es un activo público porque es nuestra información, y que luego utilizada nos permite abordar el tema de las soluciones por parte de los ciudadanos. Generar valor también de naturaleza económico, en la medida en que podamos impulsar el emprendimiento, ahorrar tiempo en materia de ejercicio de lo público, como cuando tenemos información sobre accidentalidad, sobre tráfico, información sobre temas de desaparición forzada, temas en materia de justicia, pues nos pueden permitir el tema de ahorrar miles de recursos públicos y ahorrar miles de tiempo dedicado al desarrollo de actividades en temas de transporte, en temas de conectividad, en temas de participación directa, y eso nos puede generar a través de las TIC todo el valor ciudadano. El uso de las TIC para la transparencia lo entendemos centrado en dos puntos esenciales. El primero, en la apertura de información pública, y el segundo, entendido en el tema de datos abiertos como mecanismo para la transparencia, pero también como la posibilidad que tienen los gobiernos de forma mucho más cercana generar a los ciudadanos rendición de cuentas, permitir la participación en esos presupuestos, conocer la información de lo público, pero también toda una ganancia en función del empoderamiento, y es que el ciudadano conozca lo que el Estado hace. Entonces, en términos de transparencia, tenemos todos unos elementos claves en el uso de las TIC. En términos de participación, pues consideramos que el uso de las TIC sí facilita la participación de forma directa para los ciudadanos. Le permite al ciudadano retomar el camino de volver a participar directamente con el Estado.
pero también el Estado tiene un deber allí en no solamente generar, como les decía, lugares de participación, sino en términos de cómo activar esa inteligencia cívica para que los ciudadanos puedan de forma directa contribuir en las soluciones que le afectan como presupuesto constitucional, pero también cómo el ciudadano puede incidir en lo público a partir de su llegada directa a temas como presupuestos participativos, a temas como las decisiones en la construcción legislativa, a las decisiones en materia de construcción normativa. Y diferencia normativa legislativa, el entendido de que lo normativo también se produce en el plano local sin que sea una ley, sino decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas, pero cómo a partir del ciudadano yo puedo construir, y entonces eso me da un elemento en que no tengo solamente eficacia de las normas que saco, sino que tengo validez social de las normas, es decir, las normas por su naturaleza cuando son construidas con el ciudadano, las decisiones cuando son construidas con el ciudadano, pues tienen la mayor posibilidad de que este ciudadano las aplique, las entienda, las use, pero además las defienda porque sienten que son parte. Y ese es el elemento central del gobierno abierto. Las TIC para el uso de la colaboración, o el uso de TIC colaborando, pues nosotros entendemos la colaboración como la posibilidad de generar resultados conjuntos que individualmente serían muy difíciles de lograr. Es decir, si nosotros queremos solucionar algún problema público y el Estado lo intenta hacer con sus recursos de forma individual, por ejemplo, si necesitara saber cómo se mueve el tráfico en las ciudades, o si el Estado necesitara saber cómo se encuentra, no sé, la calidad de un determinado producto, o si el Estado quisiera hacer sondeos alrededor de cómo se encuentra una determinada zona, o los daños públicos, o chicos que se quedan fuera de la escuela, o tasas de deserción, pues son mucho más fácil cuando lo hago con el ciudadano, cuando entiendo que el ciudadano también tiene una herramienta con la que puede comunicarse, cuando entiendo que ese ciudadano tiene acceso a la información y entonces lo puedo hacer a través del desarrollo de aplicativos, de creación de aplicaciones, pero también esa colaboración en términos de información a través de periodismo de datos, como cuando pongo esa información y los periodistas pueden también colaborar poniendo de forma más fácil y accesible la información a todos los ciudadanos para que entiendan qué problemas tienen, pero me permite además esto también vigilar los recursos públicos, pues allí tenemos un montón de oportunidades en términos de colaboración. Pero es entender que cosas tan sencillas como decidir dónde son las zonas más inseguras de una ciudad, que requeriría una gran consultoría, unos niveles de estudio, un análisis de cifra, pues también puede ser resuelto por los ciudadanos cuando entre todos colaboramos en la solución, o cuando entre todos podemos informar la parte de la información que tenemos, o cuando esa verdad pública es construida a partir de la información que todos damos y que interactúa. Entonces consideramos que hay toda una oportunidad. Y un último elemento clave que consideramos allí es el uso de las TIC para mover el empoderamiento y el emprendimiento a nivel local y regional. Las TIC tienen la capacidad de generar valor a partir de información que antes era simplemente eso, información que de forma individual le podía servir a un ciudadano. Es decir, los datos de lo público estaban puestos allí y servían como para que pudiéramos conocerlos, opinar y en el mejor de los casos controlar. Pero hoy por hoy esos datos permiten analítica de datos, toma de decisiones, creación de decisiones públicas, creación de decisiones privadas, y consideramos que a partir de ahí se pueden dar ejercicios de emprendimiento que promuevan la riqueza a nivel local y nacional, sacándole todo el jugo posible a los datos abiertos y a la información pública como mecanismos de emprendimiento y empoderamiento de la sociedad. Entonces allí el gobierno abierto genera una serie de oportunidades no solamente en el fortalecimiento del modelo democrático, sino que tenemos toda una serie de fortalecimientos en lo que tiene que ver también con el tema económico que termina siendo vital. Como ejes temáticos, pues nosotros lo que hemos venido trabajando es una apuesta integral, en un trabajo por la transparencia, por la participación y por la colaboración. Y en lo que tiene que ver con actores y roles, pues lo que se ha venido trabajando es en materia de lineamientos, como los que les he venido contando, de lineamientos para ser aplicados en los territorios, para que estos ejercicios vuelvan replicables, pero lineamientos también entendidos en el sentido de generación normativa, es decir, de tener normas que den tranquilidad a los gobiernos, porque a veces nos preocupa mucho abrir un dato, entregar una información, trabajar con el otro, permitirle que participe. Entonces allí los lineamientos terminan siendo fundamentales para que nos den un escenario de claridad a todos, es decir, cuando tenemos todo el marco normativo definido y consideramos que pues en el tiempo se pueden presentar problemas con pero la normatividad avanza en la medida en que las realidades se transforman, pues nos da mayor tranquilidad a los gobiernos y a los funcionarios públicos
a la hora de poner el mayor nivel de información en manos de los ciudadanos. Tenemos un tema que es la generación de capacidades, y la generación de capacidades, ¿cómo debe ocurrir? Pues hay que generar capacidades en las entidades públicas. Por eso todo el tema de apropiación, estos webinars, el tema de interacción en cada uno de los territorios a partir de los dinamizadores, nuestras mesas de ayuda, para que los territorios puedan generar todas las capacidades posibles, pero también prepararse a otros sectores, es decir, también hay que generar capacidades en los ciudadanos, a partir de todos los planes de formación que estamos lanzando desde el Ministerio, pero también generarle capacidad a esos ciudadanos para que participen, es decir, con temas de capacidades, pues también es decir, un lugar y en dónde. Generación de capacidades también en la articulación con la sociedad civil, que tiene que ser un actor clave y estratégico que nunca lo pueden dejar de lado en los territorios, y con las empresas y las entidades que allí estén, es decir, cuando hablamos de temas de datos abiertos, de uso de los datos, de datos estratégicos, cuando hablamos de acceso a la información pública y de colaboración, pues tenemos que tener en cuenta que afuera hay unos actores externos que dinamizan este ecosistema y que son los que le permiten que sobreviva y que no muera, porque no es simplemente poner información pública o ponerla a disposición, sino cómo generamos capacidades en estos actores externos a partir de lo que tenemos. Y unos roles, hay que dinamizar el ecosistema, es decir, en términos de cómo movemos, haciendo cada uno lo que nos toca, poner la información, permitir el uso de la información, centrar el uso de la información, permitir la participación, permitir que el ciudadano se acerque, y para todo esto utilizar las TIC como estrategia. Tenemos quienes producen los datos y producen la información, y tenemos que tener en cuenta también quienes del otro lado están consumiendo todo lo que producimos como Estado y tienen la posibilidad de vigilar, de custodiar, de intervenir y de trabajar en temas de rendición de cuentas. Un segundo que aquí no me cambió. Ok. Bueno, estos son los elementos que les venía hablando. Cuando hablamos de transparencia, pues le estamos apostando a la entrega y disposición de información oportuna y de calidad. Es decir, poner el máximo de información como principio en manos de los ciudadanos. Cuando hablamos de participación, pues lo que generamos son oferta de espacios gubernamentales para la vinculación ciudadana. Ejemplos nuestros como el de Urna de Cristal, o ejemplos como los que han venido haciendo algunas ciudades en materia de participación, como mi Medellín o mi Bogotá, pues son ejemplos que muestran cómo el ciudadano tiene que tener un lugar, un cómo y un dónde, donde ejercer la participación, pero que además luego le podamos contar qué hacemos con esa participación. Es decir, hablar de gobierno abierto también es ir en el paso siguiente, y no es solamente decirle al ciudadano que, pues, que puede participar, y que con su participación luego no ocurre nada, sino que también estos instrumentos tienen que tener el diseño para que luego se le pueda comunicar al ciudadano qué ocurre con cada una de las participaciones. El tema de colaboración, entendiendo que la colaboración es algo muy interesante, no les había contado, y es que en la colaboración yo parto del supuesto de que el otro también tiene una parte del saber, y que el ciudadano es el primero que sabe cómo resolver sus problemas locales, y que el ciudadano es el primero llamado a resolverlos, pero también que el ciudadano tiene en ocasiones mejores estrategias que quienes están dirigiendo. Entonces yo parto de que el otro, el que está al otro lado, tiene un saber que, combinado con el saber del Estado, con el saber que se tiene, pues puede permitir la solución a problemas públicos de manera efectiva. Y a veces en colaboración, o en ocasiones en colaboración, la mínima información o la mínima participación del ciudadano termina siendo decisiva. Es decir, cuando ponemos herramientas en manos de los ciudadanos para que nos informen temas de tráfico, pues luego podemos saber cómo está la operación pública en materia de tráfico y tomar decisiones sobre cierre de calles y vías. O si los ciudadanos nos pueden decir cuáles son los principales problemas que han tenido a la hora de matricularse en el colegio, pues podemos tener también tomas de decisiones rápidas y en tiempo efectivo, o los lugares donde instalar cámaras de vigilancia o alarmas de seguridad. Es decir, la colaboración no solamente está referida en términos de generación de aplicaciones, sino también está referida en términos de cómo entiendo que con el otro resuelvo los problemas más fáciles, más allá de la participación, es decir, más allá de la intervención, sino cómo el otro sirve de elemento transversal para poder colaborar en las soluciones de los problemas públicos que a todos nos afectan, ¿no? Entonces, para eso nosotros es fundamental tener estos tres elementos determinados. Y una apuesta integral, que es la integración de iniciativas y ejercicios de gobierno abierto. Si ustedes revisan, un poco el gráfico se los he puesto así en, pues, cada uno como un sistema, porque ninguno va separado, sino lo que esperamos es que interactúen para que puedan resolver problemáticas públicas, puedan fortalecer la democracia, tengan un gobierno más participativo, transparente, eficaz en términos democráticos.
¿Cuáles son los componentes principales? Ahora sí comencemos a desarrollarlos cada uno de ellos, de los que les he venido contando, cómo está armado el modelo, cuáles han sido las apuestas integrales que el país ha hecho. Pues desde la estrategia, nosotros tenemos TIC para servicios, TIC para gobierno abierto, TIC para la gestión y todo el tema que tiene que ver con seguridad de la información. El primer eje que nosotros trabajamos es el eje de gobierno abierto y la apuesta es concreta, un Estado más transparente, participativo y colaborativo con la participación de los ciudadanos de fondo en las tomas de decisiones. Desde la estrategia, ¿qué queremos? Con transparencia, acceso a la información, tenemos allí todo el tema de ley de transparencia, todo el tema de rendición de cuentas y de generación de valor con datos abiertos. En materia de datos, ahora que les hablo de datos abiertos, pues un poco la estrategia ha venido variando al tema de la apertura. Entendemos que hemos avanzado muy bien en la apertura de datos. Nos falta mucho porque todavía hay algunos temores y miedos en funcionarios públicos respecto a la apertura de los datos, o se considera que ellos no son estratégicos o importantes. Y estamos pasando de simplemente la apertura al uso de los datos, es decir, cómo generamos valor a partir de los datos. En el logro 2, participación, pues lo que buscamos es planeación en el uso de medios electrónicos y consulta y toma de decisiones. Y planeación entendida como la posibilidad de medir las tendencias de qué quiere un ciudadano frente a una determinada decisión pública, o qué considera el ciudadano más importante a la hora de invertir el recurso público, o en dónde están sus prioridades en tema de la planeación, o simplemente poner ejercicios de planeación directa como los planes de desarrollo, o los presupuestos, o los planes anuales de inversiones, para que los ciudadanos puedan priorizar hacia dónde van sus recursos, porque ya que son escasos, pues lo importante y fundamental es que entre todos decidamos hacia dónde van. También está en el tema de consultas. Hemos tenido ejemplos importantes de consulta ciudadana para elaboración legislativa, por ejemplo, como la construcción de la ley del deporte o los COMPES, donde hemos puesto en manos de los ciudadanos la posibilidad de que nos digan directamente qué quieren y hacia dónde van, o cómo construir normas con ellos. Y todo el tema de toma de decisiones para el gobernante o para quien debe decidir la ejecución del gasto público a partir de modelos de participación, que en últimas lo que buscan es darle la posibilidad del empoderamiento ciudadano, pero también de la adhesión a las decisiones, es decir, que estas decisiones tengan el mayor número de aceptación ciudadana en la medida en que fueron debatidas, reguladas, establecidas y se dio la participación por los ciudadanos. En materia de colaboración, tenemos como logro, y es el camino en el que estamos trabajando, y son ejercicios de innovación abierta. Entendida esta como la posibilidad de aportar a problemáticas y a retos públicos a partir de soluciones con colaboración. Es decir, lo que tenemos en esta materia y la apuesta que hemos lanzado para este año, de hecho en materia de colaboración vamos a ir a 6 ciudades del país, trabajando con ejercicios de innovación abierta en la que esperamos poner con el Estado, juntarlo junto con los emprendedores y quienes trabajan en esta materia de uso de los datos, para que se sienten a solucionar problemáticas públicas a partir de la información pública que está accesible a todos. Y que también quienes están del otro lado, que son los emprendedores y tienen todo este modelo de emprendimiento a partir de datos, pues también le digan al Estado cuáles son los datos que necesitan, qué información pública es la que es estratégica, cómo a partir de eso trabajamos. Y en materia de colaboración, de transparencia y participación, pues también tenemos allí todo un mapa de ruta que ustedes conocen muy bien, en el cual nos hemos trazado cuáles son los sectores estratégicos o los caminos en los cuales se debe desarrollar y cuáles son los datasets estratégicos que el Estado necesita abrir a efectos de poder generar valor asociado a través de modelos de colaboración. En materia de transparencia, como les contaba, pues tenemos el triángulo que les presento y por eso está al revés, ¿no? En materia de control social y de diálogo en la rendición de cuentas, pues ese solo es posible si tenemos información pública, es decir, si esa información pública está en manos de los ciudadanos. Y esa información pública entendida como la estructurada, la que tenemos allí como dato abierto, es que son los datos que están en formato accesible, que son descargables y que encuentran nuestro portal de datos.gov y que están en manos de los ciudadanos. Y esa información no estructurada, que es lo que hablamos de la publicación activa y pasiva de información,
entendida como la activa y pasiva de las que les hablaba al inicio de este webinar. Y era la activa cuando el Estado toma la decisión de publicar y de poner el mayor número de información en manos de los ciudadanos, que es el principio que nos rige, y la pasiva, pues la vía cuando el ciudadano es quien debe solicitarla o solicita que la ponga en un determinado lugar. Cuando hablamos de transparencia estamos diciendo que estamos poniendo el mayor número de información en los ciudadanos para que pueda ejercer control directo sobre ella. A eso estamos refiriéndonos. Y estamos refiriendo a que hay modelos que nos permiten hacerlo a partir de datos abiertos con información estructurada y modelos no estructurados de forma activa o pasiva que permitan luego el ejercicio ciudadano del control. El acceso a la información. ¿Cómo garantizamos que ese acceso para la transparencia se dé a los ciudadanos? ¿Y para qué nos sirve? ¿Cómo hacerlo? Pues lo que generamos o lo que tenemos claro es que más transparencia es mejor relación entre ciudadano y Estado. Un ciudadano, en la medida en que un Estado más transparente, pues tiene mayor credibilidad, mayor adhesión y mejor comportamiento frente a las decisiones, acatándolas, pero además un mejor aporte con las decisiones que se toman en cada uno de los territorios. ¿Cómo lo hacemos? Pues es fácil, coloquemos el mayor número de información pública a disposición de los ciudadanos. Y cuando un ciudadano solicite información, entreguémosla. O sea, ese no es un tema muy complejo. Y lo que ha hecho nuestra legislación es generar vía exceptiva, ¿no? Es decir, la información que es reservada, pues tenemos la claridad sobre cuál es reservada. O la información que es clasificada, pues la normativa misma nos ha dicho qué información tenemos como clasificada y qué información tenemos como reservada. Pero es la excepción. La regla general es que en tratándose de un modelo de gobierno abierto, la mayor información pública debe estar a disposición del ciudadano y no al revés, es decir, no vía excepción. No es que la mayor información esté oculta y vía excepción ponemos la que queremos en manos de los ciudadanos, cuando lo que se ha querido es todo lo contrario. Entonces, garantizar el derecho a la información pública pues implica no solamente el reto de ponerla mayor a disposición, sino hacerlo de forma activa. Y allí las TIC tienen un papel preponderante, porque pensar en poner la mayor cantidad de información pública a un ciudadano en términos de acceso sin las TIC acompañándonos, pues genera todas las complejidades prácticas del mundo, ¿no? Es decir, le podemos poner toda la información para que revise cientos de archivos, donde el ciudadano fácilmente allí se perdería, o le podemos poner la información estructurada en dato abierto para que el ciudadano la pueda descargar, visualice, genere valor, haga infografías, haga visualizaciones y tenga todas las posibilidades de entender qué información es la que le está entregando el Estado, o darle por parte del Estado la información que el ciudadano necesita para hacer todo este tipo de tratamiento que le quiera dar, es decir, que pueda darle el tratamiento a la información que permita un real acceso a la información y una real transparencia. Aquí es importante abordar un primer tema, que es fundamental, o un segundo tema en materia de acceso a la información, y es los datos abiertos. Aunque el fondo de esta conversación no es sobre datos abiertos, este punto sí es fundamental. Pues por lo menos que todos los que estamos aquí entendamos qué significa un dato abierto. En términos de dato estructurado, pues son datos primarios, es decir, la entidad que lo genera y la entidad que lo publica, que son generados en formato estándar, es decir, un mismo formato para todos, para que luego puedan interoperar, puedan comunicarse, que se facilite su acceso, es decir, que ya hay un lugar donde podamos acceder a ellos. No puede ser que tenga un dato abierto, escondido, sino es un dato en el cual todos podemos acceder. Nosotros hemos dispuesto nuestra plataforma www.datos.gov.com, que estamos haciendo un proceso de cambio en este momento, valga la cuña, y que facilite su reutilización, los cuales estén bajo las custodias de entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. Los datos públicos son los datos que generan las entidades, pero que se dan de forma accesible a los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos pueden utilizar, descargar y que tienen formatos accesibles. Pero a más de esto, pues hay algunas preguntas que se hacen, como la que les he formulado aquí, es ¿por qué abrir los datos? O sea, ¿por qué yo no me quedo con ellos guardados si son mis datos? Pues lo primero que hay que decir frente a los datos abiertos es que esos datos son de todos. Una característica adicional de los datos abiertos es que son de todos los ciudadanos, es decir, pasan a la libreta, si me lo permiten, de activos públicos del Estado. Es decir, ya no tenemos solamente como activos públicos los bienes del Estado, las calles, las carreteras o el espacio público, sino que los datos abiertos son un activo público.
¿Y por qué hablamos de activo y no simplemente de una información? Porque lo que se ha probado en el mundo, de hecho, estudios recientes como el que hace Capgemini para la Unión Europea, pues muestran cómo los datos comienzan a generar valor económico y social, es decir, generan riqueza y generan el mejoramiento de la actividad social. Deme un segundo. No, no se preocupen. Continúen. Es que tenemos una delegación aquí de Panamá que nos está visitando y se estaban despidiendo, entonces discúlpenme ahí un segundo. Generan valor económico y social, está demostrado que generan riqueza. Y lo que nos puede ocurrir con los datos abiertos es que los tengamos y no tengamos la capacidad de generar riqueza, como le ha ocurrido, como nos ha ocurrido en otro punto de la historia, y es temas como el oro, el petróleo, otro tipo de insumos que permiten la generación de valor social y de valor económico. Pues si los tenemos allí y no sabemos qué hacer con ellos, pues no vamos a poder utilizarlos. Y lo primero que tenemos que entender es que hay que ponerlos, hay que abrirlos y hay que tenerlos en formatos de datos abiertos, si no esta información no va a tener la capacidad de generar ningún valor. O sea, cuando yo tengo la posibilidad de entender que esto genera valor y riqueza, pues es como entender que puedo explotar un determinado producto, en este caso, los datos abiertos para el mejoramiento de la calidad social. Pero también generan transparencia, ahí no me voy a detener porque les he venido hablando largo rato del tema de la transparencia con relación a los datos, pero algo que sí quiero decirles ahí en ese punto, es que cuando yo pongo los datos de mi entidad públicos, pues en principio lo que tengo es una información estructurada que cualquiera puede descargar y ver y revisar, pero luego cuando a esa información yo la estructuro, la transformo en una infografía, la pongo en una visualización, como lo que va a permitir nuestro nuevo portal de datos, pues yo lo que le estoy dando al ciudadano, o como ciudadano, porque lo puedo hacer yo mismo, lo que tengo es la posibilidad de ver las cosas de forma mucho más abierta. Es decir, lo que tengo la posibilidad de pasar de ver una tabla en Excel a ver el lugar donde se consume la peor agua del país, como la que teníamos hace 3 semanas, con el tema de cuando se hizo con datos del portal .gov.co, la visualización por parte de un periodista de dónde se tomaba la peor agua del país y se lo mostró al alcalde para darles un dato, es decir, el alcalde de Tamalamé, que no sabía que la peor agua del país se tomaba en su región. Y la utilización de datos abiertos pues mejora la transparencia porque él puede ver también cuál es su realidad, ¿no? Pero temas tan básicos como ese, o temas como poder ver la posibilidad de cómo se mueven cifras de homicidio, o de crimen, o de inversión de gasto público, pero verlas visualizadas, verlas en una plataforma, verlas georreferenciadas, que es lo que yo puedo luego transformar con esos datos, es decir, tener la posibilidad de mostrarle a los ciudadanos eso visualizado, sea de forma digital o análoga, pues da la posibilidad de que tengamos una mejor transparencia, porque no es solamente la información puesta de lo que estamos hablando, la información de conocimiento, sino que los datos abiertos y las herramientas tecnológicas para la visualización de los datos, lo que le dan al ciudadano es que con una sola mirada pueda ver qué es lo que está ocurriendo en su gobierno y pueda ayudar y contribuir en su gobierno. Por eso el punto siguiente que les ponía era mejora de servicios, es decir, cuando usted tiene datos abiertos puede mejorar todos los servicios. Usted los puede mejorar porque lo mismo que ocurre es que los ciudadanos le ayuden a mejorar la calidad de sus datos. O sea, los ayudan a mejorar, a pulir sus datos, a hacer open refine con sus datos, es decir, a pulirlos de mejor forma. Pero segundo, le puede ayudar en la toma de decisiones o en mostrarle al gobierno cosas que antes no se había dado cuenta, que ni siquiera había evidenciado. Nosotros tenemos datos en el mundo, por ejemplo, como el del gobierno de Canadá, que durante muchos años generaban exenciones de impuestos a personas que hacían donaciones a ONGs o a fundaciones. Y luego, cuando decida abrir los datos del número de ONGs y cuántos recursos recibían, pues un ciudadano evidencia que las ONGs que más percibían recursos, pues nadie las conocía. Es decir, podía haber una desviación de los recursos o estas no hacían ninguna actividad con los recursos que se les estaban dando, y eso le permite recuperar al año siguiente dinero al Estado, porque el Estado se comienza a dar cuenta de que algunos ciudadanos que lo estaban engañando, y eso fue posible cuando el Estado abre los datos y otros tienen la posibilidad de analizarlos, es decir, nos permite ser más eficientes. Pero algo que es fundamental para mí y que es en lo que hemos venido trabajando muy fuerte, es que también promueve la innovación.
Si muchas veces nos preguntamos cómo promovemos la innovación o qué insumos se necesitan para la innovación, o como lo diría Oppenheimer, qué ambiente propicio se necesita para la innovación. Y en ocasiones lo que nos permite innovar lo tenemos en nuestros propios anaqueles, es decir, lo tenemos guardado, sin estructurarse, y son nuestros datos públicos. El Estado es el que más genera datos alrededor de lo que ocurre, sabe cómo se está moviendo, cuáles son las tendencias, hacia dónde vamos, y cuando pone esa información en manos de todos, pues lo que nos permite es hacer innovación, es generar ideas, es hacer aplicaciones, es hacer desarrollos web y hacer otro tipo de cosas inimaginables, pero el solo hecho de poner esa información allí, pues da una serie de posibilidades. Es decir, si esto no sirve como respuesta a la pregunta de por qué abrir datos y no motiva a quienes tienen que aperturar los datos, pues no sé qué podría motivarlos, porque les promueve la riqueza, la innovación, la eficacia, la transparencia y les genera un mejor gobierno. Y esto entendido en términos de gobierno abierto, pues es todo un avance, porque las TIC son las que nos permiten poner de esa forma estructurada, simple y fácil el acceso a la información de los ciudadanos, que ya no es que pasa de un camino en el que era simplemente conocer la información a pasar un momento en poder tener la posibilidad de conocerla, pero conocerla de forma estructurada, de forma tal que como ciudadano yo pueda decidir, pueda denunciar, pueda contarle a los demás y pueda también generar visualizaciones y replicar el saber que obtenga de los datos con otros. Entonces me parece que allí hay una gran oportunidad frente a la apertura de datos. Este es nuestro portal, sin embargo, pues esto ha crecido, aquí es donde dice 1900, ya estamos en 2200 y ha aumentado el número de entidades publicando. Cuando les hablo de 1900, pues es el catálogo de datos, o sea, cuántos datos tenemos, cuántos datasets tenemos allí y las entidades que han venido publicando con nosotros. Sin embargo, este es un número que exponencialmente crece cada día. Cada vez son más las personas que consideran que el tema de los datos es fundamental y cada vez las entidades públicas se comprometen más en la apertura de datos porque hemos pasado de tener simplemente datos a comenzar a tener datos de calidad. Es decir, el primer incentivo para abrir los datos en un principio pues fue el incentivo normativo, si no los abres te castigo, o en el índice de medición que hace la Procuraduría pues vas a parecer mal, pero hemos pasado a entender que no se trata simplemente de publicar datos o cualquier dato, a entender la lógica de lo que debemos publicar son datos que sirvan estratégicamente al desarrollo de nuestra región, al desarrollo de nuestros municipios y al desarrollo de nuestros territorios y que promuevan la transparencia en las áreas clave del gobierno en materia de gasto público y que nos ayude a tener pues un gobierno más transparente. Y en ese sentido, pues hemos venido mejorando temas como el sello de la excelencia que vamos a tener hacia final de año en materia de todo lo que hacemos en gobierno en línea, pues nos va a ayudar mucho porque van a ser los mismos ciudadanos los que califiquen los datasets y van a ser los mismos emprendedores los que califiquen si esos datos sirven para algo o no, porque no se trata simplemente de publicar y cumplir la norma, sino que cuando decimos que es un estilo de gobierno, el gobierno abierto, pues estamos diciendo es, yo abro datos para ser más transparente, pues publico los sectores estratégicos o más críticos. Y si los hablo para la innovación, pues tengo que pensar también al interior cuáles son los que de mejor medida me sirven para poder generar innovación, ¿no? Es un tema muy importante. Actualmente tenemos 36 aplicaciones, como les ven ahí, que consumen datos del portal. Es decir, que utilizan datos del portal de gobierno abierto, de datos abiertos, perdón, para el desarrollo de su innovación. Esperamos que sean miles, cientos, las que se puedan generar, pero también consideramos que hay algo en que los territorios deben avanzar y es que los territorios deben comenzar a generar sus propios ejercicios de innovación abierta, es decir, a promover el uso de los datos en cada una de las regiones. En materia de transparencia, pues una buena práctica de la región pues es todo nuestro portal de compras públicas. Aquí lo que hemos hecho es poner todas las compras públicas para que todos los ciudadanos, todos lo conocemos, pero es una práctica que nos cambió la forma de verlo público, ¿no? O sea, cuando hablamos de un gobierno abierto no es algo que esté por darse, sino que se viene dando. O sea, cuando hablamos de una buena práctica como la transparencia y ponemos la información de cómo se hacen todas las compras públicas en el Estado, pues nos cambia el paradigma. Antes conocer el contrato de una alcaldía implicaba ir y solicitarlo o pedirlo, o hacer un derecho a petición en el mejor de los casos, o ir ante el juez para que te lo entregaran. Y lo que tenemos es una buena práctica en materia de transparencia y una obligación legal de publicar todas las compras del Estado a través de Colombia Compra Eficiente, para que todos los ciudadanos podamos descargarlas, tenerlas. Y en la fase 2 de Colombia Compra Eficiente, pues tenemos datos abiertos, ¿no? Que estamos mirando cómo están todas las posibilidades para poder enlazarla
pues a la idea de portal de gobierno abierto que tenemos, a efectos de que estos datos también puedan ser estructurados, direccionados y que puedan ser descargados por el ciudadano y que luego el ciudadano pueda verificar. O sea, poner una práctica como la transparencia con un banco eficiente, pues le pone en manos de los ciudadanos algo tan sencillo como si un ciudadano quisiera hacer seguimiento a su alcalde respecto de cómo en materia de inversión, pues no tiene que esperar la rendición de cuentas. Coge el plan de compras que se encuentra colgado en Colombia Compra y luego lo cruza contra cada una de las contrataciones y allí se da cuenta cómo va el gasto público, cuánto ha avanzado y se da cuenta hasta dónde, qué posibilidades tiene de llegar. Pero además podría saber por qué algunos de sus servicios públicos básicos no han sido garantizados. Pero eso lo logra porque tiene una información transparente puesta allí, pero también puede premiar a su gobierno por la eficiencia en el ejercicio del gasto público. Otra buena práctica son los portales de transparencia económica o nuestro portal de transparencia económica. Y lo que hace esencialmente es mostrar pues, hacia dónde va el recurso público, ¿no? Hacia dónde lo estamos gastando, cuál es la tendencia, hacia dónde vamos. Y eso puesto en manos de ciudadanos pues da todas las posibilidades de transparencia directa. Estos como algunos ejemplos inspiradores. También lo que tiene que ver con el mapa social de transparencia, pues que permite que quienes organizaciones no gubernamentales quieran invertir recursos públicos, pues lo hagan en el lugar donde realmente se necesitan y no donde consideramos que hay mayor índice de pobreza o donde consideramos que se debe dar. Y en ese sentido, pues permite saber cómo está toda esta inversión y permite pues que varios actores jueguen un papel preponderante para la inversión del gasto público, pero también incentivar que los recursos que se quieran llegar al Estado pues lleguen a los lugares donde más se necesitan. El mapa de regalías pues, también es otra buena práctica de transparencia y es lo que busca es pues, mostrar toda la gestión minero-energética y la explotación de recursos públicos, pero además ver algo pues, que siempre se pidió, ¿no? Y es saber dónde están las regalías, dónde se ponen, quién se las gasta, dónde están invertidas, y en ese sentido pues es fundamentales. Aquí lo que quiero mostrarles, ¿no? Es en términos de participación, qué oportunidades tenemos, ¿no? Lo que les voy a mostrar a continuación es la posibilidad, o sea, ¿qué nos estamos perdiendo cuando no generamos la participación en medios electrónicos? Hay toda una oportunidad en los gobiernos, cuando uno lo revisa, de la participación en medios electrónicos. Y esa oportunidad está, y se las muestro siempre con esta gráfica, porque en 60 segundos pasa todo esto que ustedes ven ahí en redes, en 60 segundos. Y nosotros siempre nos estamos preguntando desde los cargos públicos y desde el escenario de lo público, ¿qué es lo que está pensando el ciudadano al otro lado? Pero el ciudadano en 60 segundos localmente está interactuando en todas estas actividades. Es decir, los medios electrónicos en términos de participación bien formulada, pues da toda la posibilidad de que el ciudadano nos entregue toda la información que necesitamos en términos de intervención, de necesidades, de qué hacer, hacia dónde ir, cómo hacerlo, dónde está el hueco, qué alcantarilla es la que debemos tapar. Es decir, nos da todas las posibilidades que tenemos allí. Y esto es lo que ocurre en redes a 60 segundos. Entonces lo que tenemos es una gran oportunidad de generar participación. Antes de las TIC, pensar en términos de participación implicaba los escenarios clásicos, la reunión, la conferencia, el evento, la mesa de trabajo, pero el ciudadano que tradicionalmente no participa en eso, el ciudadano que tiene una determinada edad y no le gusta ir a este tipo de reuniones, pues no tenía ninguna posibilidad real de participación, pero también el Estado se perdía toda la oportunidad de escucharlo, ¿no? En la antigua Grecia, pues todos levantaban su mano en mano alzada y decían que querían. En la modernidad, pues todos tienen la posibilidad de las redes sociales y de interactuar a través de las TIC para decir qué quieren y qué les afecta y participar en las decisiones que les afectan. Y esta es la gran oportunidad del gobierno abierto en materia de participación. Aquí hay otra buena práctica de participación, esta es de participación, que es el portal de democracia participativa. Esta es una plataforma para la intervención de los ciudadanos en escenarios públicos para la deliberación de asuntos de interés colectivo y con incidencia en el diseño, gestión y control de planes. Nosotros también tenemos como buena práctica de participación todo el tema de urna de cristal, que ustedes lo conocen, y que nos ha permitido hacer consultas ciudadanas, construcción normativa, generación de ideas, y hacer seguimiento a todos los procesos de participación locales. A partir de todo el tema de urna, pues también apoyamos gobiernos en el plano
local con ejercicios de participación ciudadana y hemos apoyado ejercicios de participación en el nivel nacional y estamos prestos también a brindar pues toda la asesoría en esos temas para que ustedes puedan hacer sus propios ejercicios de participación a través de medios electrónicos. Colaboración como último ítem. ¿Cómo usar los medios electrónicos para vincular a los ciudadanos en la construcción de territorio? O sea, ahí hay una oportunidad interesante. A mí me parece que esta gráfica lo define como nada. Y es, nosotros tenemos por un lado el gobierno generando información y generando datos. Eso es clave. Por el otro lado tenemos a los ciudadanos y la sociedad civil que reciben la retroalimentación, pero que son los destinatarios también de esta información. Por otro lado tenemos la academia, como un sector que utiliza esta información, que permite la transformación de esta información, pero que además permite generar saber y conocimiento con esta información. Tenemos todo el sector privado y el sector no gubernamental, donde están las oportunidades de negocio, los laboratorios de intermediación, y luego esto vuelve al Estado para que ustedes lo vean cómo hace una alimentación aquí de nuevo, y es cómo vuelve al Estado a efectos de poder, con las problemáticas públicas que genera el Estado, generarse soluciones innovadoras a partir de la colaboración. Entonces uno tiene un ciclo virtuoso en el cual si el Estado local, el Estado nacional y departamental genera información, genera datos, pero no cualquiera, no solamente por cumplir la ley, sino entendido como un factor de desarrollo estratégico, pues luego esta información lo que va a permitir es una interacción con la ciudadanía, con la academia, con el sector privado, y que va a permitir luego la intervención y la solución de problemas públicos. Allí hay un círculo virtuoso en el que debemos seguir pensando y que queremos trabajar de forma fuerte. Algunos ejemplos nuestros de colaboración: nosotros hemos hecho 9 maratones de desarrollo, que era lo que veníamos haciendo, eran maratones donde desarrollábamos a partir de problemas públicos e interveníamos en la solución de problemas públicos y de retos que las entidades nos planteaban. Sin embargo, pues como lección aprendida, este es un modelo que fortalecer, porque un poco lo que ocurría en estas prácticas era que los ciudadanos participaban allí, trabajaban muy bien con la colaboración. Así hicimos temas como salud datos, las cifras del PS, tuvo Bogotá, mi propósito, todos los que ustedes ven allí que están planteados, pero luego lo que nos preocupaba un poco es que eso terminaba allí y el aliento debe ser de más largo plazo. Entonces lo que hemos venido trabajando es en estrategias, primero que las entidades sean las que se encarguen de definir qué es lo estratégico para ellas. Segundo, pues con programas de mentorías que al final nos entreguen prototipos funcionales mínimos, es decir, prototipos que al final estén totalmente diseñados y que permitan la solución, pero además también trabajar en todo un tema muy fuerte, que es otra lección aprendida, es que no basta con generar la innovación o la colaboración en un punto determinado, sino que además es necesario poder que este se sostenga en el tiempo y que garantice para los ciudadanos la posibilidad de generar soluciones accesibles y que sientan como propias, es decir, ciudadanos que sientan que la solución que se ha generado es de ellas, porque si algo nos deja la modernidad en materia de la creación de aplicaciones o de innovación, es que en muy poco tiempo sabemos si esto da resultados. Es decir, antes necesitábamos muchos años para saber si un determinado producto funciona. Hoy la forma como se mueven las redes sociales y cómo se mueven los instrumentos de naturaleza electrónico permiten saber que si hicimos una aplicación, por ejemplo como la de TIC Salud, que se lanzaba hace pocos días y que consume además datos del portal de datos abiertos, pues nos permite inmediatamente saber y ver cómo se mueve, cuántas descargas tiene, si los ciudadanos lo utilizan, si ayuda a solucionar el problema público. Y a eso es que le estamos apuntando, y allí juega un papel preponderante el nivel de empoderamiento de la alta dirección en cada una de las entidades del Estado, pero también el nivel de apropiación que logremos con este tipo de productos en cada uno de los ciudadanos para que este tipo de desarrollos nos permitan hacer el control que queremos, pero además generar la solución a los problemas públicos con los ciudadanos. Estas son algunas prácticas inspiradoras. Pues, bueno, tenemos muchos más hoy. Hemos tenido aplicaciones que los ciudadanos les permite generar riqueza. La más reciente, pues todo el tema de TIC Salud, que ustedes vean todo el movimiento en medios de comunicación. Esta es Informando, que es una práctica de colaboración ciudadana de inteligencia colectiva para la co-creación de conocimiento que ayuda a resolver problemas en la ciudad de Pasto, Nariño. En este tiempo, pues lo que busca es pues, la solución de problemas públicos a partir de información ciudadana, es decir, de entender que el otro también tiene parte del saber. Desafíos.
Y en este tema me parece que es clave que ustedes lo reflexionen y que lo reflexionen con su profesor. Estos son algunos que a nosotros se nos ocurren y que pues, bien, venimos trabajando en la estrategia y que son como algunos retos que tenemos. El primero es finalizar el ciclo. Y finalizar el ciclo de información pública incentivando la co-creación. Es decir, un gran desafío es publicar información que sirva, que sea de calidad. Segundo, que podamos tener análisis de esa información por parte de los ciudadanos, que la comprendan, que la visualicen, que la puedan tener. Y luego que tengamos toda la posibilidad de identificación de esos usos que generen valor frente a la información pública. Y luego tenemos toda la necesidad de co-creación de soluciones con los ciudadanos y con los emprendedores. Es decir, allí hay un ciclo que nos permite trabajar de forma directa y pensamos que ese es uno de nuestros retos más importantes para que al final podamos tener seguimiento y evaluación de todo este modelo. Entonces, un ciclo virtuoso y que es el gran reto es información pública de calidad. Las instituciones territoriales nacionales ponen la mayor disposición de información pública, lo hacen en datos abiertos de forma estructurada. Permitimos y tenemos herramientas que les permiten a los ciudadanos analizar la información, entenderla, estructurarla, analizarla, difundirla y luego a partir de colaboración pues que podamos identificar los usos, hacia dónde van, hacia la academia, hacia los periodistas de datos, hacia la creación de espacios públicos, hacia la creación de programas de mentoría, hacia la creación de innovación o de nuevos saberes. Y luego a partir de ahí, pues a ver hacia dónde vamos con la co-creación de soluciones, es decir, tener un banco de retos y desafíos en lo público de temas que necesitamos solucionar para que luego podamos hacer seguimiento y evaluación de los mismos. Consideramos que allí también hay otros desafíos importantes y es cómo vamos generando un lenguaje claro en relación con el Estado y con el ciudadano. Es decir, un reto que tenemos tanto a nivel nacional, territorial y departamental es cómo le generamos mayores niveles de accesibilidad al ciudadano, porque un poco las TIC nos dieron toda la posibilidad de tener todo este modelo web, de comunicaciones, de la web 2.0, pero luego vino un reto y es que todos teníamos información allí, puesta en diferentes lugares, Sisbén, Urna, el Cibertal, es decir, cómo logramos que todo esto sea transparente para el ciudadano y que el ciudadano tenga un solo punto de acceso donde acceda a toda esa información. Hay un reto importante en el que venimos trabajando, pero también es buscar y tener herramientas de información, de acceso a la información pública que le permitan al ciudadano no solamente que el Estado la disponga, sino que éste pueda obtenerla de forma fácil, porque no nos podemos quedar en el punto donde logramos el mayor nivel de publicación por parte de las entidades y luego la pregunta que viene es cómo los ciudadanos van a acceder a esa información que está allí puesta, porque en la medida en la que aumenta pues va a ser mucho mayor, los volúmenes van a ser mucho más grandes y como el ciudadano le ponemos a disposición herramientas que le permiten encontrar lo que él está buscando, lo que él necesita, lo que el ciudadano necesita acceder en términos de acceso a información pública para poder generar su participación, colaboración, pero en últimas también para que podamos tener un modelo de transparencia real y efectivo. Otro desafío es cómo dinamizamos el ecosistema de datos abiertos, es decir, cómo lo venimos dinamizando entre los actores que allí se interrelacionan. Nosotros tuvimos el estudio el año pasado con Banco Mundial del ODRA y nos montaba pues como los datos en los cuales estamos en materia de legislación, de organización, de participación. Y uno de los retos que teníamos allí es cómo lo dinamizamos ese ecosistema, de quienes publican, de quienes utilizan, de quienes reutilizan, de quienes vuelven y los tratan, de cómo vuelven esos datos al Estado convertidos en solución pública. Y otro de los retos también en materia de información pública es cómo generar modelos de analítica de datos que le permitan al ciudadano no solamente conocer los datos, que le permitan a lo público no solamente saber que tiene datos, sino que luego podamos tener esa analítica de datos que nos permita la toma de decisiones a nivel local o a nivel nacional o departamental de forma más acertada con variables a partir de los datos que tenemos. Pensamos que hay desafíos importantes. Y un último desafío, que es el que hemos venido conversando muy fuerte, y es cómo a partir de este modelo le apuntamos de forma directa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cómo a partir de todo el modelo de gobierno abierto nos sirve para trabajar en función de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, esta sería como mi presentación a grandes rasgos de lo que considero es el modelo de gobierno abierto, los retos que tenemos allí, cómo venimos avanzando. Ya los temas pues, más puntuales que ustedes tienen pues los podemos tratar
y abordar algunos de ellos. Sé que tienen pues toda la información allí que su profesor les ha dado y las guías y todo el acceso a nuestras páginas, y si tienen alguna pregunta y puedo responderla pues con el mayor gusto, o por lo menos les doy mi punto de vista. Oscar, muchas gracias. Ahora tenemos la sesión de preguntas. Quiero invitar a los participantes si desean habilitar sus micrófonos para hacer las preguntas o si desean escribirnos las preguntas en el chat para nosotros transmitírselas a Oscar. Bueno, el señor Oswald nos ha escrito como una conclusión a la cual él ha llegado. Dice: personalmente, mi gran conclusión es: abrir los datos es garantizar la publicidad, la publicación y el acceso a la información pública actualizada y de calidad a través del uso de las TICs, logrando un acercamiento institucional y el gobierno con la ciudadanía bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia y eficacia. Pues nada, agradecerle a vos, me parece muy interesante que compartamos el mensaje con él. O sea, yo opino lo mismo, yo he llegado a esas conclusiones, pero tal vez la conclusión más importante a la que yo he llegado en todos estos temas es que estamos en presencia de un real estilo de gobierno. O sea, es decir, las TIC son las que nos sirven, pero un mensaje final para darles a ustedes es: nunca entendamos que el fin son las TIC, o sea, las TIC son la herramienta, pero lo que tenemos es un modelo en el cual el gobierno está dispuesto, desde la normatividad, desde las guías, desde lo que hemos entregado, a hacer un gobierno abierto que permita el fortalecimiento de la democracia y que eso nos permita vivir en mejores condiciones a los colombianos. Si no hay más preguntas, les agradecería. Ahí les dejo la presentación y muchas gracias por todo este tiempo. Bueno, claro que sí, Oscar, yo también comparto lo mismo. Si no tenemos más preguntas, daríamos por terminado este webinar. Oscar, te agradecería profundamente enviarnos la presentación. Me dices si es la misma que la anterior. Listo, por favor. Sí, la misma. Ah, ok, ya listo. se las envío. Por favor. De inmediato. Listo, vale. Entonces yo la monto para que todos los participantes la tengan presente. La voy a colocar directamente en las aulas, en la unidad 3 respectiva, para que ustedes las puedan descargar y posteriormente montaremos la grabación de este webinar. Oscar, agradecerte profundamente por aceptar nuestra invitación, por hacer parte de este webinar y agradecerle a todos los participantes, a todos y todas, por hacer parte de este cuarto webinar en esta jornada que es un poco complicada. En vista de que es horario de 12 a 2, agradecerles por su puntualidad y hasta un próximo encuentro. Bueno, hasta luego. Buena tarde. Gracias.